Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro culto de predicación el día de hoy, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, gracias por el día que nos concedes, Padre, por la vida, por la salud. Padre, te damos las gracias porque nuestros hermanos de nuestra iglesia se encuentran bien de salud, Padre. Te pido que estés con ellos, estés trabajando en sus vidas, Padre, que estés proveyendo para sus necesidades, que estés guardando su salud, Padre, y estés cuidando su salida y su entrada, Padre. Te pido por mis hermanos de otras iglesias, Padre, que también estés con ellos, los ayudes en sus trabajos, Padre, prosperes sus hogares. Padre, te pido por aquellos que están enfermos, para que tú des salud, Padre, y des consuelo a aquellas familias que están experimentando pérdidas, Padre. Te pido, Padre, que estés con nosotros en este momento, que nos disponemos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, que trabaje en nuestra mente para comprender tu palabra, Padre, pero también toca nuestros corazones, Padre, para que podamos motivarnos a obedecerla, no solamente que la conozcamos, Padre, sino que también vivamos por ella, vivamos haciendo tu voluntad. Padre, te pido que estés con mis hermanos también, Padre, que tienen alguna necesidad, que tú estés proveyendo para sus necesidades diarias, Padre. Te pido que estés con mis hermanos pastores, tú los guardes, Padre, tú estés guardando sus vidas y también, Padre, tú estés fortaleciéndolos para que puedan continuar con su trabajo de predicación, Padre, y que tu palabra sea escuchada en todas partes. Te pido, Padre, que nos ayudes a ser fieles en nuestro mensaje para que las personas conozcan acerca de tu Hijo, Padre, y la salvación que solamente la pueden obtener por medio de Él. Ayúdanos en todo momento y que podamos aprender a través de las cosas que vivimos, a través de esta situación en la que nos encontramos. Gracias por tu amor y misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Hemos estado hablando acerca de las 7 iglesias. Hoy vamos a ir al capítulo 3 y vamos a estar abarcando los versos 1 al 6. Y estaremos hablando de la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. Vamos a irlo leyendo conforme avanzamos. En esta carta, como en las demás, inicia hablando acerca de la presentación del que manda el mensaje y también del destinatario. En este caso, el destinatario es Sardis. Anteriormente estuvimos hablando la semana pasada acerca de Tiatira. Esta iglesia de Sardis se encontraba aproximadamente a 55 kilómetros al sudoeste de la iglesia de Tiatira. Así que esta carta, si ustedes se habrán dado cuenta, empiezan a mandar los mensajes y el orden que lleva en las escrituras es el orden en que fueron entregadas estas cartas. Así que esta iglesia está a 55 kilómetros aproximadamente. Esta ciudad fue destruida en el año 1402 después de Cristo por medio de invasiones. Esta ciudad fue conocida también como un centro importante en Asia Menor Occidental. Y se cree que esta iglesia fue de gran influencia entre las iglesias de Asia Menor. Pero igual que la ciudad, esta iglesia se perdió en el tiempo. En cuanto a la presentación del que manda el mensaje, en esta ocasión el Señor Jesucristo se presenta con el título del que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo en su totalidad. Es solamente Cristo aquel que tiene el Espíritu Santo y da el Espíritu Santo a los que son de la fe de Cristo Jesús. El Espíritu Santo no puede llegar al hombre de otra forma, sino por medio de Cristo Jesús. Ustedes acordarán aquel evento de Mateo cuando el Señor Jesucristo se presenta a sus apóstoles y sopla y les dice: recibid el Espíritu. Él es el único que puede darnos ese Espíritu Santo. Hay personas que dicen que con tocar a otros transmiten el Espíritu Santo. Esa es una enseñanza que no es bíblica, no la encontramos en las Escrituras.
En cambio, el libro de Efesios nos habla acerca de ese Espíritu Santo que es recibido justamente en el momento de la conversión del hombre, en el momento en que las personas aceptan a Cristo como su Salvador personal y entonces se genera un nuevo nacimiento y el Espíritu Santo tiene una labor activa en ese medio. Así que ese Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo que solamente podemos obtener por medio de Cristo. Pero también dice que es el que tiene las 7 estrellas. Y si usted me acompaña ahí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 1, en el verso 20, podemos leer de la siguiente manera: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es así que el Señor Jesucristo dice que Él tiene a esos 7 pastores. Hemos dicho en la primera ocasión que tratamos en la carta que esos ángeles se traducen mensajeros. Creemos que son los pastores de la iglesia. Cada iglesia fue enviado el mensaje a su pastor, porque el pastor tiene la responsabilidad de dar el mensaje al resto de la congregación. Así que estos pastores, o hay que entender que los pastores son de Dios. Jesús es el que tiene a los pastores, tiene autoridad sobre ellos, pero también es el que llama al hombre para que sirva en el pastorado. Es Dios solamente el que llama al creyente para el trabajo de pastor. Si usted va al libro de Efesios, podemos leer en Efesios 4:11. Si usted me acompaña, me puede acompañar con su vista y en su hogar, dice de la siguiente manera, Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el que constituyó? Cristo es el que constituyó. ¿A quiénes constituyó? A los apóstoles. Hubo un tiempo en que estaban los apóstoles. Apóstoles son enviados. Enviados, si usted recuerda, Pedro se presenta en su carta como apóstol de Jesucristo, aquel que es enviado por Jesucristo. Pablo de igual forma se presenta como apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo. Y hay ciertos requisitos que usted puede encontrar en el libro de Hechos, en el primer capítulo, donde se dice cómo debe ser ese apóstol. Y debió haber estado desde el principio del ministerio de Cristo hasta que fue tomado en el cielo. Tuvo que haber visto la resurrección y el ministerio del Señor Jesucristo. Es así que ese periodo de los apóstoles acabó con la muerte de Juan el apóstol. Aproximadamente él estuvo en los años 90, 99, del primer siglo de la iglesia. Así que después de él no ha habido otro apóstol. Pero también usó Dios profetas. Recuerde que el trabajo del profeta no solamente es ver el futuro. El trabajo del profeta es pronunciar el mensaje que Dios le dio. Así que esa labor de profeta se estuvo haciendo un tiempo. Pero también él constituyó evangelistas que hasta el día de hoy siguen haciendo su trabajo. Dios los llama y le pone una carga extra por el evangelismo. Toda la iglesia tiene la responsabilidad del evangelismo, pero hay creyentes que tienen una carga extra por esa responsabilidad y entonces se preparan y se dedican, consagran su vida para el evangelismo. Pero también llamó a otros pastores y maestros. Y entonces el pastor en la actualidad lleva el mensaje de Dios. Su trabajo es dar todo el consejo de Dios, eso es toda la palabra, enseñar todo lo que está en la Biblia. Pero también tenemos clases de escuela dominical y el pastor también debiera ser un maestro, alguien que enseña
lo que las Escrituras dice en cada sección de ella y cómo ella se relaciona entre sí. Pero también sabemos que el pastor, por sus características, debe ser un maestro en la práctica, mostrando con su vida aquello que enseña. Y Dios, Jesucristo, lo constituyó con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, es el Señor Jesucristo el que tiene a estos pastores en sus manos. Es Él el que le ha dado la autoridad. La iglesia debe invitar a alguien que Cristo llamó para pastorear. No debe invitar a pastorear la iglesia a alguien que no tiene un llamado. La función del pastor es algo especial y exclusivo para aquellos que son llamados por Cristo Jesús para el servicio en su iglesia. Así que Él es el que tiene a estos 7 pastores y Él es el que da a estos pastores a la iglesia. Él es el que tiene la autoridad sobre ellos y esto implica que ellos tienen una fuerte responsabilidad para con Cristo. Así que cada pastor debe ser consciente de la responsabilidad que tiene para con el pastor de pastores, que es Cristo Jesús, el único pastor de pastores, el único que pastorea a los pastores. No hay otro. Jesús es el que tiene la autoridad sobre los demás y nosotros somos responsables para con Él. Así que Él es el que tiene la plenitud del Espíritu Santo, el que puede dar el Espíritu Santo a aquellos que creen en Él, pero también es Él el que llama a los creyentes al pastorado y ellos deben ser fieles para con aquel que lo llamó. Podemos continuar. Después de dar su presentación en este mismo verso, en el capítulo 3, verso 1, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes solamente el nombre. Tú dices que estás vivo. Así que aquí pasamos a la segunda parte, que es la exhortación a la iglesia, a esta iglesia en particular, pero nos beneficiamos y debiésemos escuchar todas las iglesias este mensaje. Tienes solamente el nombre del que vives. Por eso el día de hoy al tema le he titulado Mantente vivo. Es necesario que cada iglesia se mantenga vivo. Si nosotros vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 23, verso 27, si usted me acompaña, Mateo 23, 27, podemos leer de la siguiente manera. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. A veces podemos tener la apariencia solamente. Aquí en el libro de Apocalipsis dice: tienes el nombre. Yo me acordaba cuando estaba estudiando estos versos de que cuando hice mi servicio militar había un capitán el cual era responsable de nuestra unidad, el cual se llamaba Bueno. Tenía nombre de bueno, pero la realidad es que nos hizo sufrir a todos los que estábamos en el servicio militar. Solamente tenía el nombre, pero era un hombre muy severo, muy duro. Tienes el nombre solamente. Los fariseos expresaban públicamente ser hombres de religión, hombres devotos, hombres entregados a Dios, y eran solamente la apariencia. Las personas podían verlo y creer por lo que veían, que ellos eran hombres devotos, entregados a Dios, pero solamente mostraban lo que el público necesitaba ver. Fariseo, su interpretación en español, su traducción significa separado. Y ellos decían que eran hombres separados para Dios,
se habían separado de entre los que ya se habían separado. Ellos eran los que se santificaban entre los que ya eran santificados. Eso era lo que su nombre decía. Pero por el testimonio de Jesucristo, ellos eran como sepulcros blanqueados, como aquellas tumbas hermosas por fuera. Yo trabajé en un tiempo vendiendo terrenos funerarios en la ciudad de Monterrey mientras que estudiaba el seminario. Y en ocasiones me tocaba ir a dar mi servicio en estos terrenos funerarios, en esos parques funerarios. Y por fuera eran muy hermosos. En una ocasión se presentó un señor con su hijo y quería entrar, según él, al parque a jugar fútbol con su hijo. Pero él no se había percatado que no era un parque, sino que era un cementerio. Tenía jardines muy bonitos, árboles grandes, hermosos, un pasto bien podado, pero por dentro habían cuerpos que se estaban descomponiendo. Y muchas veces las iglesias pueden ser así. Muchas veces vivimos de la apariencia. Recuerden que la iglesia no es el edificio, sino son las personas que han depositado su fe en Cristo Jesús y han obedecido por medio del bautismo. Entonces, a veces las personas dan una apariencia de ser verdaderos creyentes. Pueden hacer obras que aparentemente son obras de creyentes. Si usted me acompaña otra vez a Mateo, pero ahora en el capítulo 7 del Evangelio según Mateo, Mateo 7, versos 21 al 23. Si me permite, le voy a dar lectura, acompáñeme con su vista. 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos argumentaban, ellos decían, nosotros lo hicimos en tu nombre. Pero no es bien conocido que hay guerras que se le han denominado guerras santas, que usando el nombre de Dios han matado a muchas personas. No hay grupos religiosos que caen en el fanatismo y matan a otras personas según ellos en el nombre de Dios. El hombre suele ser así, suele aparentar y decir, tengo un nombre vivo. Muchos suelen decir, soy creyente, pero solamente tienen el nombre de quien vive. Muchas veces sus obras parecen ser auténticas, pero sus obras realmente son reprobas frente a Dios. Debemos nosotros entonces seguir el consejo, que es el tercer punto de este sermón. A continuación, vemos que Dios da una orden en el verso 2. Dice, sé vigilante y afirma. Necesitas vigilar y afirmar. Esta es una orden, no es una sugerencia. Dios, Jesús, como el dueño de los pastores y como el dueño de la iglesia, da una orden y le dice, vigila y afirma. ¿Por qué tiene que hacer esto? Dice, vigila y afirma las otras cosas que están para morir. Estas otras cosas estaban por morir. Y da la figura de aquel que está sobre un baluarte vigilando, sobre esa torre de vigilancia, el que está encargado de ver cuando el enemigo viene y va a atacar a la ciudad, y entonces aquel manda señales para que el ejército que está en la ciudad se prepare y salga a dar guerra, a defender su ciudad. Pero también afirmar nos habla
de aquellos que ven en su guardia algunas zonas donde puede entrar el enemigo. Y ellos tienen que afirmarlo, hacerlo fuerte, hacer esas zonas débiles, zonas que puedan resistir el ataque del enemigo. Sardis fue destruida por invasión. Y se dice que solo había una forma de entrar a Sardis. Y que esta forma, ese lugar, esa puerta fue descuidada. No se afirmó, no se preparó lo suficiente. Y cuando vino el enemigo, entró fácilmente y destruyó toda la ciudad porque se confiaron. Esta iglesia era una iglesia que estaba en decadencia, una iglesia que agonizaba aquellas obras, dice el texto. Si usted me acompaña, estamos en el verso 2. Las otras cosas que están para morir. Están agonizando. Ellos se han confiado y ahora agonizan. Es urgente que vigilen y afirmen. Y muchas veces nosotros descuidamos nuestra vida. Recuerden que la iglesia está conformada por las personas, las familias. Y muchas veces nosotros, miembros de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, nos confiamos. Y he escuchado a muchos decir: yo ya soy salvo, no tengo más que hacer. Pero si soy salvo, yo debo reflejarlo con plena sinceridad, no aparentando como aquellos que decían hacer las cosas en el nombre de Cristo, pero que solamente decían, sino hacerlo con toda sinceridad. Muchas veces nosotros nos confiamos y entonces el enemigo entra a nuestros hogares y destruye por completo. ¿Cuántos esposos no son vigilantes con sus vidas y pierden su matrimonio? No alimentan su matrimonio, no cuidan de su hogar. ¿Cuántos padres de familia consienten que sus hijos hagan cosas que no son agradables a Dios y luego se lamentan cuando vienen las consecuencias sobre la vida de sus hijos? Y voltean al cielo y dicen: Señor, ¿por qué has permitido estas cosas? ¿Por qué haces esto? Cuando no queremos aceptar que son consecuencias de lo que nuestros hijos muchas veces hacen. Debemos ser vigilantes. Dice Lucas, si ustedes me acompañan, Lucas 6, verso 45, dice de la siguiente manera: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros pudiésemos aparentar en el templo, cuando nos congregamos. Muchos creyentes guardan una apariencia cuando se reúne la iglesia. Pero cuando están solos, cuando están lejos del círculo de la iglesia, muestran lo que verdaderamente son, lo que está lleno en su corazón. Por eso debemos afirmar aquellas cosas que todavía están bien en nosotros. Si Satanás ha atacado tu matrimonio, si Satanás ha atacado tu familia, si ha entrado un golpe y no estuviste preparado, es tiempo que afirmes y que actúes, que estés vigilante y que empieces a actuar. Los varones somos responsables de nuestros hogares y muchas veces los varones no ejecutamos nuestra responsabilidad. Y hablamos de que la autoridad del varón no es gritar, no es golpear, no es humillar. La responsabilidad del varón es guiar a su familia, es poner el ejemplo, es afirmar aquellas cosas que empiezan a falsear en su hogar. Somos responsables y no podemos ceder esa responsabilidad a nadie más porque estaríamos fallando delante de Dios. Afirma aquellas cosas. Las iglesias a veces solamente tienen el nombre de piedad, pero por dentro sus integrantes son de lo peor. Muchas veces nos sorprendemos cuando las personas, los vecinos,
hablan de los integrantes de la iglesia y dicen, fulanito y sutanito son así, así, es que no los conocen realmente. Yo no voy a esa iglesia, a ese templo porque sus miembros son así y así, y nosotros nos sorprendemos, pero la realidad es que a veces solamente tenemos el nombre de piedad y es necesario que hagamos algo. No podemos permitir que terminen de morir aquellas obras. Si seguimos leyendo, en el verso 2, capítulo 3, Apocalipsis. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí yo me tengo que preguntar, ¿cómo mis obras son perfectas delante de Dios? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos dice que nuestras oraciones son estorbadas cuando no estamos bien con nuestro cónyuge. La Biblia nos dice que cuando vamos a dar nuestra ofrenda y nos acordamos de que tenemos problemas con algún otro creyente, con nuestro prójimo, debemos ir y pedir perdón. Nuestra Biblia nos dice que nosotros todo lo que hagamos lo debemos hacer de corazón, como que si estuviésemos sirviendo al Señor. Esto quiere decir que nuestras obras son reprobadas cuando nosotros no lo hacemos en armonía con nuestros otros hermanos. Son reprobadas cuando nosotros actuamos independientemente de Dios. No necesitamos a Dios y queremos actuar con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios ideales, bajo lo que nosotros pensamos y no según la voluntad de Dios. Nuestras obras son reprobadas cuando nosotros no estamos en comunión con Dios. Se dice que probablemente esa carta, cuando dice tienes nombre de que vives pero estás muerto, se refería exclusivamente al pastor de esta iglesia, que tenía nombre de alguien que estaba vivo, de alguien que era bueno, pero realmente estaba muerto. Nosotros debemos actuar en congruencia con el Señor. Nuestras obras son aceptas delante de Dios cuando nuestro corazón es sincero. Por eso la Biblia dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nuestras obras pueden ser vivas si lo hacemos con sinceridad de servir a Dios, pero si buscamos los aplausos, si buscamos la atracción, que la gente nos vea, que los reflectores nos alumbren, entonces hemos perdido todo, porque nuestra recompensa, los aplausos, los tendremos aquí, pero ante Dios nuestras obras han sido fallidas, han fallado, no son lo que Él desea que hagamos. Por eso, al inicio, en la introducción, nos decía que por una parte los pastores están en sus manos. Por otra parte, el Espíritu Santo está en su totalidad en manos del Señor. Y muchas veces nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo y queremos actuar bajo nuestras propias razones. Si usted me acompaña al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, podemos leer de la siguiente manera. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es fácil reconocer cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, porque refleja el fruto del Espíritu Santo. Muchas veces el creyente quiere hacer grandes cosas dentro de la iglesia. Quiere que sus demás hermanos le reconozcan como alguien importante. Y quieren actuar y se apresuran a hacer obras, pero no están llenos del Espíritu Santo. Son personas que no demuestran ese amor que solamente se puede dar cuando uno tiene el Espíritu Santo. O ese gozo que experimenta el creyente aún en medio de las pruebas. No es paciente cuando está en momentos difíciles, sino que se apresura a atacar y a hacer daño a su semejante. No es benigno, no es bueno, no es bondadoso y carece, por lo tanto, de fe. Y quiere
que sean reconocidas sus obras? Podrían ser reconocidas ante los hombres solamente porque nuestras apariencias a veces logran convencer la vista del hombre, pero a Dios no lo podemos engañar. Y al fin de cuentas, prefiero que Dios me reconozca a ser reconocido por el hombre. Este mundo se acabará. Los que aplauden hoy, al rato estarán en contra mía. Aquellos que me alaban el día de hoy, dentro de unos días podrían estar muertos, o yo podría estar muerto, y las alabanzas se acabaron. Prefiero que Dios apruebe mis obras. Por eso, hace un llamado de atención. Vemos en el verso 3, acuérdate. Vimos que uno de los llamados es sé vigilante y afirma. Otro llamado es acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. A veces escuchamos los mensajes, lo oímos en el momento, nos emocionamos, alzamos nuestra mano y decimos, yo quiero consagrarme al Señor. El mensaje fue emotivo. A algunas personas les gusta poner música de fondo a la hora de la invitación y logra llegar al corazón del oyente y lo logra convencer. Algunos usan la técnica del tono de la voz y modulan su voz y hacen una voz persuasiva y logran convencer a la gente hasta el punto de la emoción solamente. Y se emocionan y alzan la mano. Pero después de unos días se olvida esa persona de cuál fue su decisión. Solamente fue una emoción. Por eso, acuérdate de lo que has oído. Guárdalo. Y no quiere decir esto, ocúltatelo a la vista de los demás, sino hazlo, guárdalo. Guarda la palabra de Dios, guarda aquellas promesas que le has hecho a Dios. Si algún día te comprometiste con Dios en algún campamento, en una predicación en la iglesia, en algún evento masivo, guarda tu promesa. Lo que escuchaste y aquellas decisiones que tomaste, guárdalo celosamente. Que no sean solamente exposiciones. A veces uno alza la mano y los demás hermanos se sorprenden y dicen, mira ese hermano cómo se consagra al Señor. O aquellos que vienen y se arrodillan delante del altar y dice, qué espiritual es el hermano, y no sabe que a veces cruza por la presión de ver que muchos se están levantando y pasan al frente. Y él no se quiere quedar en su silla y se levanta y se arrodilla solamente para que la gente vea que lo está haciendo. Aquellos hermanos que en nuestras reuniones regulares dan su ofrenda y les gusta que lo vean que están ofrendando, pero ahora en medio de la pandemia no hacen visibles sus ofrendas porque nadie los está viendo. Debemos ser congruentes, debemos guardarlo, acordarnos de nuestras promesas, guardarlo y arrepentirnos. ¿Por qué? Porque a veces hemos fallado. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida lo que hemos prometido al Señor. Y tenemos que estarnos acordando, recordando nuestras promesas y regresar a hacerlas. No solamente tener nombre del que vive, sino demostrar que realmente estamos vivos. No actuar como los que están muertos, como los que están sin Cristo, sino vivirlo, mostrarlo. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Algunas personas cuando hablamos del rapto, usamos el término rapto, dicen no es posible, Jesús no es un ladrón para que nos rapte. Bueno, es un término que se usa para explicar que el Señor va a venir de pronto sin avisar por su iglesia y se llevará a los suyos. Bueno, aquí está diciendo el Señor Jesucristo que Él va a venir de sorpresa como un ladrón. No es Él un ladrón, pero usa una figura que nosotros podemos entender. El ladrón no avisa en qué momento vendrá.
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, cuando venga y juzgue. Los salvos no perderemos nuestra salvación. Los que son realmente la iglesia de Cristo no perderán su salvación, pero sí pasarán nuestras obras como por fuego. Y algunas se quemarán, algunas serán desechadas, y entonces mostraremos realmente quiénes somos, lo que hicimos de forma auténtica, aquellas obras que pasaron la prueba. Qué vergüenza sentiríamos si quedáramos desprovistos de obras, si las obras fueran lo que nos vistiera y en ese día quedáramos expuestos porque no tenemos nada que nos cubra, porque todo pasó al fuego y se consumió. Necesitamos ser vigilantes, recordar, guardar, arrepentirnos. Y acuerda que arrepentimiento es cambio de pensamiento. Si algo dejé de hacer, tengo que activarme y regresar a hacerlo, porque el Señor vendrá en cualquier momento. Reconocimiento, verso 4. Pero tienes unas pocas personas, no cosas, personas, que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Son unos cuantos solamente. De una iglesia que había sido de influencia, solamente unos cuantos realmente son salvos. Cuando hablamos de vestiduras blancas, hablamos de santidad, hablamos de personas salvas. Si usted me acompaña, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 6, verso 11, podemos leer de la siguiente manera. Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Personas creyentes y que se mantienen fieles delante de Dios. Nosotros, los que somos salvos por la sangre de Cristo, hemos recibido de Él vestiduras blancas. Tal vez no tengamos las vestiduras en este momento, pero hablamos de forma figurada. Hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y ahora nos mantenemos limpios posicionalmente. O sea, quiere decir esto que Dios nos ve limpios porque a través de la sangre de Cristo nos está viendo, porque estamos, dice la Biblia, sumergidos en Cristo, bautizados en Cristo Jesús, y entonces Él nos ve limpio. Pero en la práctica diaria, en nuestro actuar diario, muchas veces fallamos y no estamos siendo fieles a esas vestiduras blancas. Muchos creyentes se desvían de su fe. Muchos creyentes quieren engañar a Dios. No podemos actuar así. No debemos actuar así. Debemos procurar ser como aquellos que están en Sardis, que aún conservan esas vestiduras y que son dignos, viven en dignidad. No han bajado la guardia, no han olvidado sus promesas, son creyentes devotos. Y en las iglesias siempre hay uno o dos creyentes que realmente están entregados al Señor. Y abundan aquellos que se ponen la máscara de cristiano para estar el domingo en la iglesia, pero apenas salgan de la iglesia la guardan porque no están acostumbrados a esa apariencia, no quieren serlo. Ellos quieren seguir su vida como son y dicen, yo así soy, yo no quiero que nadie me cambie. Eso no es así. El creyente busca el cambio, no porque su religión lo imponga, sino que porque ama y conoce a su Cristo, y mientras más conoce al Cristo, más quiere ser como Él, porque le ama, porque está agradecido con lo que ha hecho en su vida. Verso 5 hasta el final, vemos lo que es la recompensa, la invitación y la recompensa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hemos dicho que el que vence es aquel que es cristiano. Primera de Juan 5:4. Usted puede encontrar esto. Si usted me acompaña, vamos a leerlo. La primera carta de Juan.
podemos leer de la siguiente manera. 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuevo nacimiento o fe, que es lo mismo, eso es símbolo de haber vencido, o esos son los vencedores. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hablamos de un tiempo futuro, cuando nos estemos en la presencia del Señor, daremos muestra de esa santidad. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí hay que tener cuidado. No quiere decir que lo escribe y lo borra, sino que una vez que lo pone, no lo borrará. En el libro de la vida están todos los que han depositado su fe en Cristo Jesús. Y aquellos que Cristo ha recibido y ha puesto su nombre en el libro de la vida, no los borrará. Tienen seguridad de salvación. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y eso es algo muy hermoso. Si usted me acompaña nuevamente en Lucas capítulo 12, versos 8 y 9. Lucas capítulo 12, versos 8 y 9, podemos leer de la siguiente manera. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Aquellos que solamente tienen una apariencia aquí de cristianos, pero realmente no les agrada, y esto vamos a usar un ejemplo, como aquellos jóvenes que son llevados a la iglesia y los llevan al templo, a la reunión de la iglesia, porque los papás quieren que aprendan, pero ellos se niegan, ellos no creen en el mensaje de Cristo y están ahí solamente porque los llevan, pero realmente no han vencido al mundo. Siguen siendo del mundo y están aquí y participan de las actividades con los jóvenes porque se divierten, escuchan el mensaje porque no les queda de otra. Pero cuando salen de aquí y están con sus amigos, niegan su fe, niegan a Cristo porque ellos no creen en esto. Y entonces aquellos que se avergüenzan porque no son realmente cristianos serán negados delante del Padre. Lo hermoso de esto es que los que sí hemos creído, Cristo da testimonio de nuestra fe delante de los ángeles y delante de su Padre. Y yo creo que el testimonio más valioso que puede existir en el universo es el testimonio que Cristo da de nosotros. Porque muchas veces la gente habla en nuestra contra, muchas veces se dicen mentiras de los creyentes. Y dice las Escrituras que bienaventurados cuando hablan falsamente de nosotros, porque recibiremos nuestra recompensa cuando estemos en el cielo. Y qué mayor recompensa que el mismo Dios voltee a vernos como volteó a ver a Job y diga: ese es varón justo, temeroso de Dios. Hermanos, podemos tener tan grande recompensa si seguimos vivos, si no tenemos solamente la apariencia de vida, si conservamos nuestra fe, si obramos con toda autenticidad, si nosotros buscamos la llenura de ese Espíritu Santo y dar ese fruto del Espíritu Santo y entonces dar muestras de que realmente somos hijos de Dios. Mantente vivo. Muchas iglesias, después de un tiempo de haber recibido ese nombramiento o título de iglesia, van olvidándose de sus compromisos. Entre nosotros practicamos y decimos que una misión llega a ser iglesia cuando es autosostenible, autoenseñable y autopropagable. Pero al cabo de unos años, esa iglesia que demostró conocer su doctrina porque tramposamente algunos le dicen a sus miembros: usted se va a aprender la doctrina 1 y 2, usted 3 y 4, usted 5 y 6,
Eso quiere decir que si el hermano del 5 y 6 no viene, pues esa parte de la doctrina no la conocerá el resto de la iglesia. Y si va a educar a nuevos creyentes, pues primero tendrá que pasar a la doctrina 1 y 2 y después a la 3 y 4 y así entre todos preparan a uno porque realmente no conocen su doctrina. Y lo demuestran porque después que se les da ese título de iglesia, empiezan a enseñar errores doctrinales porque no conocen su doctrina. O el que está al frente les enseña alguna mentira y ellos no lo van a percibir porque no conocen su doctrina. Autopropagable. Trabajaron para tener un número considerable y entonces puedan ser organizados como iglesia. Pero después que son iglesia, demuestran que no tenían amor por Cristo porque no siguieron evangelizando. Pusieron muchos pretextos. Yo lo hice, yo fui, yo trabajé, pero ya no lo hacen, es la realidad. Y Él conoce la sinceridad de tu corazón. Y Él sabe si realmente no puedes o si es que no quieres. Autosostenible. Muchas iglesias hoy en día no se pueden autosostener. Y no porque no tengan, sino que no quieren despojarse de lo suyo para compartirlo con aquel que está al frente. Y se olvidan de la obra de Dios. Mantengamos vivos, no seamos iglesia solamente de nombre. Vamos a orar. Padre nuestro, damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te pido que sigas trabajando en nuestras vidas, Padre, y seas tú el que nos fortalezcas para mantenernos firmes en nuestra fe, firmes en nuestra doctrina, firmes en nuestra práctica, firmes, Padre, en aquellos preceptos, en aquellas enseñanzas, en el consejo que tú dices a través de tu palabra y que podamos demostrar que somos auténticos aquí en el templo y fuera del templo. Ayúdanos a cambiar aquellas cosas en las que hemos fallado, a fortalecer aquellas áreas débiles de nuestra vida, Padre, y ser vigilantes, pero no solamente por un tiempo, sino siempre vigilar arduamente para que el enemigo no logre vencernos. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.